El sol caía pesado sobre los campos dorados de olivos en Ronda, una pequeña ciudad rodeada de colinas e historias antiguas. El aire olía a tierra caliente, vino y tiempo. Era una tarde de junio, y el sonido lejano de las campanas de la iglesia marcaba el ritmo lento del pueblo. En la mansión de la familia Montemayor, el silencio era tenso como el filo de una espada. Alejandro Montemayor, de 32 años, estaba frente a la gran ventana del salón principal. Vestía una camisa blanca impecable, con las mangas remangadas hasta los codos, mostrando el bronceado de quien, a pesar de la fortuna heredada, conocía el trabajo en los viñedos de la familia. La mandíbula apretada delataba la ira que intentaba contener. «Casarme con ella, es una locura», murmuró, con la mirada perdida en la colina donde el viento movía las hojas de los olivos. Al otro lado del salón, don Rafael Montemayor, su padre, un hombre de mirada fría y voz imponente, lo observaba con paciencia calculada. «Locura o no, Alejandro, es necesario. La familia Ortega no va a seguir soportando tus desplantes. Has comprometido la cosecha de este año». Alejandro se dio la vuelta bruscamente. «Y la solución es casarme con Lucía Ortega, la mujer más arrogante de toda Andalucía. Es la única manera de reparar lo que hiciste». Lo que él había hecho todavía dolía. Una transacción mal planeada, una pelea pública y una noche de vino de más lo llevaron a insultar públicamente al patriarca de los Ortega, una familia tan antigua como la suya. El escándalo se extendió por los salones y viñedos, manchando el nombre de los Montemayor. Ahora, el matrimonio sería la única forma de reparar el honor perdido. Lucía Ortega era su opuesto. Hija única de una familia tradicional, criada entre vestidos caros y protocolos, conocida por su lengua afilada y el orgullo heredado de su madre, doña Mercedes Ortega. Alejandro siempre la había considerado insoportable, y ella, a su vez, lo describía como un hombre de viñedo con alma de toro bravo. Se detestaban desde el primer baile en que bailaron juntos a los 18 años, obligados por sus padres. A la mañana siguiente, Lucía caminaba por los pasillos de su casa, el sonido de sus tacones resonando en las paredes cubiertas de retratos de antepasados. Llevaba un vestido sencillo, aunque su elegancia natural hacía noble cualquier tela. Sus ojos castaño claro estaban fríos, pero su voz temblaba levemente cuando su madre le comunicó lo inevitable. «Lucía, hija, es una alianza. No un matrimonio por amor. Pero a veces, las alianzas salvan familias enteras». Lucía mantuvo el mentón en alto. «Entonces que se salve la tuya, madre. Yo no pienso casarme con un hombre que me desprecia». Pero la respuesta de doña Mercedes fue firme, casi cruel. «No te he criado para elegir. Te he criado para sostener nuestro nombre». Aquella noche, Lucía se encerró en su habitación y lloró sin hacer ruido. Afuera, el viento movía las ventanas y, a lo lejos, el sonido de una guitarra flamenca resonaba en la plaza. El destino, parecía, ya había sido decidido por otros. El matrimonio se fijó para dentro de 3 semanas, en el convento de Santa María, con toda la pompa que las familias exigían. Ninguno de los dos quería aquello, pero ambos sabían que desobedecer significaría el exilio social. Para familias de tradición, el ostracismo era peor que la pobreza. Sin embargo, detrás del odio que fingían sentir el uno por el otro, existía algo más. Un pasado olvidado, un recuerdo que ninguno de los dos quería revivir. Hace 12 años, cuando Lucía tenía apenas 17, había ocurrido un verano en que Alejandro la salvó de un caballo desbocado durante la feria de Ronda. En ese instante, entre el susto y el perfume de los naranjos, algo nació, algo que ambos sepultaron bajo capas de orgullo y silencio. La tarde del anuncio oficial, las dos familias se reunieron en la terraza del Hotel Alfonso XIII, en Sevilla. Se invitó a fotógrafos locales, y los periodistas de la región se agolpaban para registrar el reencuentro de los clanes rivales. Lucía llegó con un vestido crema y una mirada glacial. Alejandro, de traje gris y expresión dura, ofreció el brazo como mandaba la etiqueta. Ella aceptó, pero sin mirarlo a los ojos. «No digas nada, Montemayor. Solo sonríe para las cámaras». «Tranquila, Ortega. No quiero estropear tu espectáculo». El matrimonio arreglado se convirtió en noticia en todas las radios locales. Para el público, era una unión de poder. Para ellos, una sentencia. Mientras posaban para las fotos, Lucía notó que la mirada de él era diferente, menos soberbia, más cansada. Un hombre que cargaba con pesadas responsabilidades. Y él, a su vez, notó que ella ya no era la niña mimada de antes. Había una fuerza contenida, una tristeza silenciosa en sus ojos. Aún así, el orgullo habló más fuerte. «Te prometo una cosa, Lucía», dijo él en voz baja, para que nadie más escuchara. «Cuando todo esto termine, serás libre de odiarme cuanto quieras». Ella respondió con una sonrisa fría. «Y tú, Alejandro, libre de arrepentirte». Aquella noche,
Alejandro regresó a la mansión de los Montemayor y abrió una botella del vino más antiguo de la bodega. Sirvió una copa y observó el reflejo de la luna sobre el líquido rubí. Casarme con una mujer que me odia, pensó. Pero, en algún rincón de su alma, un recuerdo lo atormentaba, la mirada de Lucía, años atrás, cuando se fue a Madrid y la dejó en la plaza de Ronda, con lágrimas que fingió no ver. El destino estaba trazado, pero la vida, descubriría, tenía planes muy diferentes. La boda entre Alejandro Montemayor y Lucía Ortega sería el evento del año en Sevilla. Las revistas de sociedad hablaban de la unión histórica entre dos familias legendarias de Andalucía, pero detrás de los cortinajes de terciopelo y las sonrisas ensayadas, crecía un clima de pura hostilidad. En cada ensayo, reunión o cena familiar, el aire entre ellos parecía cargado de pólvora. En la mansión de los Ortega, Lucía practicaba pasos en el pasillo, el vestido de prueba colgado frente al espejo. La costurera, una señora llamada Rosalía, notaba la mirada distante de la joven. «Señorita, ¿está bien? El vestido le queda perfecto». Lucía respondió sin emoción. «Un vestido hermoso no cambia una vida arruinada, Rosalía». Rosalía detuvo la costura. «A veces, la vida se remienda igual que un vestido, niña. Con paciencia, y sin dejar que el hilo se rompa». Lucía sonrió levemente, pero su corazón pesaba. Sabía que ese matrimonio no era solo un acuerdo comercial. Era una prisión con alianzas de oro. Al otro lado de la ciudad, Alejandro revisaba contratos en la bodega familiar. Pero concentrarse era imposible. Cada papel firmado le recordaba la expresión fría de Lucía, la manera en que lo evitaba. Intentaba convencerse de que no le importaba, pero la verdad era que su indiferencia lo irritaba y lo confundía. Su padre, don Rafael, entró sin llamar. «No estás trabajando, hijo. Estás escapando». «¿Escapando de qué, padre?» «De una mujer que tiene más fuerza que tú. Y eso te asusta». Alejandro suspiró. «Lo que me asusta es vivir con alguien que me odia». «No te odia. Te recuerda. Y eso duele más». Esas palabras quedaron resonando. «¿Te recuerda? ¿Recuerda qué? ¿Del pasado que tanto quería olvidar?». 2 días después, las familias se reunieron en la casa de los Ortega para la cena de preboda. Candelabros encendidos, vino tinto de la cosecha Montemayor, ironía pura y una mesa larga donde el silencio valía más que cualquier brindis. Lucía llegó elegante, fría como siempre. Alejandro, por su parte, parecía dispuesto a cumplir el papel de novio ejemplar, aunque la rabia aún le quemaba el pecho. Durante la cena, don Ignacio Ortega, padre de Lucía, alzó la copa. «Por la unión de nuestras familias. Que el pasado quede atrás y el futuro nos encuentre unidos». Todos brindaron. Todos, menos Lucía, que apenas fingió tocar el vaso con los labios. Alejandro notó el gesto. Cuando los invitados se dispersaron, se acercó. «¿Podrías al menos fingir que te importa?». Lucía lo miró sin prisa. «Podría, pero ya hay demasiadas mentiras esta noche». «No estoy aquí por gusto, Lucía». «Ni yo. Pero tú fuiste quien arruinó todo. A mí solo me queda fingir que aún tengo elección». Él dio un paso adelante, el rostro a pocos centímetros del de ella. «¿Y crees que yo sí tengo?». Por un segundo, el tiempo se detuvo. Sus ojos se encontraron, y algo antiguo, algo reprimido, brilló allí. Pero el encanto se rompió cuando doña Mercedes apareció en la puerta. «Lucía, cariño, los periodistas se van. Ven a despedirte». Lucía giró el rostro, altiva, y salió sin decir nada más. Esa noche, Alejandro bajó hasta los establos de la bodega. Necesitaba aire. El olor a heno y vino viejo era más soportable que el de las falsedades de la sociedad. Allí encontró a Diego, el capataz y amigo de infancia. «Nunca te vi tan enfadado, patrón». «No estoy enfadado. Estoy atrapado». «¿Atrapado o enamorado?». Alejandro soltó una risa amarga. «No confundas la costumbre con el corazón, Diego. Quizás el corazón solo necesita recordar cómo latía antes». Esas palabras, dichas por un simple trabajador, lo golpearon más que cualquier discurso de su padre. Recordar cómo latía el corazón antes de la distancia, antes de la arrogancia, antes de aquella noche de fiesta en que él y Lucía bailaron bajo las luces de la feria. Lucía, al otro lado de la ciudad, no dormía. Sentada en el balcón de su habitación, observaba las luces de la bodega a lo lejos. El recuerdo de aquel verano antiguo volvía como un fantasma. Ella, riendo, montada en un caballo blanco, y Alejandro, todavía joven, sosteniendo las riendas con firmeza. Él la había salvado. Ella nunca lo olvidó. Pero después, él la dejó esperando una carta que nunca llegó. «Odiarte es más fácil que perdonarte», susurró al viento. Al día siguiente, casi ocurre una tragedia.
Durante la inspección de la bodega, uno de los barriles se rompió y un empleado quedó atrapado entre tablas y vino. Alejandro corrió a ayudar, pero el accidente se difundió en la prensa, vino Montemayor en crisis a vísperas de la boda. Lucía fue la primera en ver los titulares. Incluso contra la voluntad de su madre, tomó el coche y se dirigió hasta allí. Encontró a Alejandro sucio, cubierto de vino y polvo, pero ileso. ¿Por qué viniste?, preguntó él, sorprendido. Porque, a pesar de todo, no quería que murieras antes del matrimonio, dijo, con sarcasmo, intentando ocultar el miedo en la mirada. ¡Qué amable! No te acostumbres. Por un instante, ambos rieron. Por primera vez en años. Pero cuando la risa cesó, el silencio entre ellos fue distinto, no había odio, solo algo pendiente. Lucía dio un paso atrás, tratando de recomponerse. Voy a casarme contigo, Alejandro. Pero no esperes amor. Solo deber. Él asintió, secándose el sudor de la frente. Perfecto. Amor no, deber sí. Al menos eso entiendo. El calor de julio quemaba las estrechas calles de Sevilla, y la boda entre Alejandro Montemayor y Lucía Ortega se acercaba como una tormenta inevitable. Las flores ya estaban encargadas, el vestido listo, los periodistas posicionados. Pero dentro de los dos corazones que unirían a las familias, lo que florecía era solo orgullo y rencor. Lucía pasaba los días ensayando sonrisas frente al espejo, sin jamás creer en ellas. Vestía de blanco, pero su mirada era gris, un color entre el amor y el resentimiento. Rosalía, la costurera, observaba en silencio mientras ajustaba el último botón del vestido. Estás hermosa, niña. Pero tus ojos no brillan. Lucía sonrió levemente. No se puede brillar cuando te apagan por dentro. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba el mismo abismo en su propia casa. Sentado en el balcón de la mansión, contemplaba el atardecer sobre los viñedos, tratando de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Pero cada sorbo de vino le parecía más amargo. Su padre se acercó en silencio. Hijo, en la vida hay cosas que no se eligen, pero se pueden transformar. ¿Y si no quiero transformar nada? Entonces te quedarás vacío, Alejandro. Y el vacío no construye legados. Él no respondió. No quería legados, quería paz. Pero paz y Lucía Ortega parecían palabras que jamás coexistirían. 2 días antes de la boda, se realizó el ensayo general en la iglesia Santa María de la Encarnación. El lugar era una joya barroca, dorado, inmenso, frío. Lucía llegó puntual, vestida de azul claro. Alejandro ya estaba allí, de traje, impaciente. El padre Dom Esteban los observaba con mirada experta. Hijos, el matrimonio no es una cárcel. Es una promesa. Lucía respondió antes de que Alejandro abriera la boca. Promesas no cumplidas son peores que cadenas, padre. El padre suspiró. Quizás. Pero el perdón rompe las cadenas más fuertes. Ella desvió la mirada, irritada. Durante el ensayo, el clima fue tenso. Cada vez que él tomaba su mano, ella la retiraba rápidamente. Cada mirada intercambiada pesaba como un silencio cargado. Pero hubo un instante en que, al acercarse para repetir los votos, Alejandro notó algo diferente, un leve temblor en sus dedos. Y aquello lo desconcertó. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Lucía respondió sin vacilar. De ti, no. De mí, sí. Aquella noche, decidió huir. Condujo hasta Ronda, su ciudad natal, donde las calles estrechas y los balcones floridos aún guardaban el eco de su infancia. Se hospedó en secreto en la casa de su tía Marisol, una mujer sencilla que vivía sola desde que murió su esposo. Sabía que vendrías, dijo Marisol, sirviéndole un plato de gazpacho. No puedo casarme con un hombre que no amo. ¿Y quién te dijo que el amor siempre empieza antes del matrimonio? Lucía la miró, confundida. Tía, eso suena a resignación. No, niña. Suena a esperanza. El amor no siempre llega donde lo llaman, a veces llega donde lo niegan. Las palabras quedaron en su mente como un eco. De regreso a Sevilla, la desaparición de Lucía causó pánico. Doña Mercedes estaba fuera de sí, los periodistas especulaban, y Alejandro fue acusado de haber asustado a la novia. Pero, por primera vez, no se defendió. Simplemente tomó el coche y partió solo hacia Ronda, siguiendo el instinto y recuerdos antiguos. Al llegar, encontró la pequeña casa blanca de Marisol. La tía lo recibió con mirada desconfiada. Ella no quiere verte. Lo sé, pero necesito hablar con ella. Marisol dudó, luego señaló el jardín. Está allí, entre los naranjos. No levantes la voz. Alejandro caminó hasta el jardín. Allí estaba ella, descalza, el vestido ligero moviéndose con el viento. Por un momento, solo la observó. La simplicidad de esa imagen lo desarmó.
Lucía lo percibió y endureció el rostro. ¿Qué haces aquí? Buscándote. No vine a obligarte. Vine a entender. Ella cruzó los brazos. No hay nada que entender, Alejandro. No quiero ser una moneda de cambio. ¿Y crees que yo sí? Tú aceptaste. Acepté porque no quería ver a mi padre perder lo que construyó. Pero eso no significa que quiera verte infeliz. Entonces déjame libre. No puedo. ¿Por qué no? Él vaciló, y por primera vez, su voz salió más baja, más humana. Porque, si te dejo ir, todo esto, todo lo que soy, no tiene sentido. Ella guardó silencio, confusa, entre la rabia y algo que prefería no nombrar. No digas eso, Alejandro. Lo digo porque es verdad. El viento sopló con fuerza. Las naranjas caían al suelo. Él dio un paso adelante. Lucía, lo que siento no es odio. Es miedo. Miedo de verte y recordar lo que fui. Ella lo miró con los ojos vidriosos, sin saber si creerle. Pero antes de que pudiera responder, Marisol apareció en la puerta. Lucía, los periodistas están afuera. Descubrieron que estás aquí. El momento se rompió. Lucía corrió hacia adentro, y Alejandro quedó solo en el jardín, con el corazón acelerado. Por primera vez, comprendió que lo que sentía por ella no era rencor, era arrepentimiento. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los periódicos. Periódico enrollado, novia huye antes de la boda Montemayor Ortega, el escándalo que sacude Sevilla. El honor de las familias estaba en ruinas. Alejandro fue humillado públicamente, llamado cobarde, un hombre sin control sobre su propia novia. Doña Mercedes lo acusó de manipular a Lucía y don Rafael lo obligó a pedir disculpas en público. Pero el golpe más duro vino de Lucía. Apareció sola frente a la prensa y dijo: no huí por miedo. Huyó porque no quiero vivir una mentira. Prefiero ser juzgada que ser prisionera. Alejandro vio todo por televisión, en silencio. Cada palabra de ella era un puñal, merecido, pero doloroso. Esa noche, rompió un vaso contra la pared, la sangre corriendo por su mano. Perdóname, por no saber amarte cuando debía hacerlo, murmuró, solo, en la oscuridad. Los titulares no daban tregua. Lucía Ortega abandona al novio millonario a vísperas de la boda. Montemayor humillado, alianza entre familias en ruinas. Las voces resonaban por toda Andalucía. El nombre de Alejandro, antes sinónimo de respeto, ahora era motivo de burlas en cafés y plazas. Durante días, se encerró en la bodega, evitando incluso a los empleados. Las ventanas cerradas, el vino intacto. El hombre que siempre había llevado el orgullo de los Montemayor ahora parecía más pequeño, desgastado. Diego, su fiel amigo, intentó hablar con él. Patrón, no puede seguir así. Los periódicos lo matarán si no habla. Deja que hablen. Tal vez así se olviden. ¿Y ella? Alejandro levantó la mirada. Ella ya me olvidó hace años, Diego. Pero en el fondo, sabía que mentía. Lucía no lo había olvidado, solo se protegía del pasado. Mientras tanto, en Ronda, Lucía enfrentaba la furia de su madre. Doña Mercedes la recibió con el rostro frío como piedra. Has destruido todo lo que construimos. Nos ridiculizaste ante toda Andalucía. Lucía se mantuvo firme. Prefiero ser libre que una joya en una jaula. El honor no se negocia, hija. El amor tampoco, madre. Pero cuando se encerró en su habitación, el valor se derrumbó. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba por la ventana abierta, recordándole el día que nunca ocurriría. Y aún convencida de haber hecho lo correcto, Lucía no podía alejar la imagen de él, la mirada cansada, el silencio herido, la súplica no dicha. Una semana después, ocurrió lo inesperado. Lucía recibió una carta. No traía el nombre del remitente, solo el sello antiguo de los Montemayor. La abrió con manos temblorosas. Lucía, no escribo para pedirte que regreses. Escribo porque me di cuenta de que te perdí mucho antes del altar. Te perdí cuando decidí callar, cuando te dejé esperando una carta que nunca envié. No sabía que se podía odiar y amar a la misma persona con la misma fuerza. Si algún día decides mirarme de nuevo, no será como el hombre que te hirió, sino como el que finalmente entendió lo que valías. Alejandro. Lucía leyó y releó esas líneas hasta que el papel se arrugó entre sus dedos. Lloró en silencio, no por el amor que aún existía, sino por el dolor de ver que, en el fondo, él había cambiado. Del otro lado, Alejandro decidió desaparecer por un tiempo. Dejó la bodega en manos de Diego y se fue a Granada, donde nadie lo reconocía. Se hospedó en una posada sencilla, lejos de cámaras y murmullos. Allí, entre extraños, volvió a caminar por las calles sin ser señalado, sin el peso del apellido. Trabajaba como voluntario en una pequeña cooperativa de aceite de oliva. Por primera vez, usaba las manos no para mandar, sino para servir. Y,
En medio de la simplicidad de esa nueva rutina, comenzó a darse cuenta de que el orgullo lo había cegado por años. El dinero, el nombre, el poder, todo parecía vacío comparado con la sonrisa que había perdido. Un día, mientras ayudaba a un agricultor anciano a cargar cajas de aceitunas, escuchó en la radio local. La familia Ortega anunció hoy su retiro de las actividades sociales en Sevilla. Se rumorea que su hija, Lucía Ortega, abrirá una galería de arte en Ronda. Se detuvo. Galería de arte. A Lucía siempre le había gustado pintar. Recordó las tardes de verano en que ella dibujaba el valle mientras él trabajaba en los viñedos. Ese detalle, que había olvidado, ahora parecía el hilo invisible que aún los unía. Esa noche volvió a escribir, pero esta vez no envió la carta. Solo la guardó en el bolsillo y murmuró: «Te debo una disculpa y una vida nueva». Mientras tanto, Lucía realmente transformaba su dolor en arte. Pintaba cuadros intensos, mujeres con ojos cerrados, secretos guardados, corazones rotos en tonos de rojo y oro. Su galería comenzó a atraer atención local. La gente decía que sus obras hablaban de amor herido y orgullo sanado. Pero una tarde de otoño, mientras organizaba una exposición, ocurrió algo inesperado. Un grupo de turistas entró. Entre ellos, un hombre alto, con camisa sencilla y mirada que ella jamás olvidaría. Alejandro. Su corazón se detuvo por un instante. No llevaba traje, ni el aire altivo de siempre. Parecía otro. «Lucía», dijo en voz baja, respetuosa, casi tímida. «¿Por qué estás aquí?» «Porque ya no quiero huir. Ni de ti, ni de mí». Respiró hondo. «No vine a escuchar excusas. No traje ninguna. Solo vine a verte». El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Ella desvió la mirada hacia un cuadro que retrataba un campo de olivos bajo el sol, el mismo escenario donde se conocieron. Alejandro sonrió, casi sin darse cuenta. «¿Te acuerdas de ese verano?» Lucía cerró los ojos. «Nunca lo olvidé». Él se acercó un poco, pero mantuvo la distancia. «Lucía, sé que te herí. Y sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero si alguna vez puedes perdonarme, no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Para que nada de esto te pese más». Ella lo miró largo rato, sin palabras. El orgullo, el rencor, el pasado, todo parecía pequeño ante su vulnerabilidad. Sin decir nada, Lucía se giró y caminó hacia la ventana. El sol de la tarde bañaba la sala con luz dorada. Y en ese instante, comprendió que algo dentro de ella empezaba a cambiar. El hombre que fue forzado al matrimonio finalmente reconocía su culpa y buscaba el perdón no como un derecho, sino como un acto de humildad. Lucía, por primera vez, veía al hombre detrás del apellido. Después de ese encuentro inesperado en la galería, Alejandro volvió a Granada con el corazón pesado, pero decidido. Por primera vez, sintió que podía cambiar la narrativa de su propia vida. Ya no era un Montemayor arrogante, atrapado por las expectativas familiares, sino un hombre dispuesto a reparar errores y reconquistar su propia paz. Comenzó a trabajar diariamente en la cooperativa de aceite de oliva, ayudando desde la cosecha hasta la venta del producto en los mercados locales. Cada tarea, por pequeña que fuera, parecía devolverle la dignidad perdida. Diego, que lo visitaba de vez en cuando, observaba la transformación. «Nunca te vi tan tranquilo, patrón. Y hasta sonríes sin que nadie te vea. Es extraño, Diego, sentirme útil sin tener que demostrar nada a nadie». El reencuentro con Lucía resonaba en su mente, pero no la presionaba. Sabía que la confianza se reconstruye lentamente. Ahora entendía que la prisa y el orgullo del pasado solo habían destruido oportunidades de cercanía genuina. Lucía, por su parte, transformaba el dolor en fuerza creativa. Su galería en Ronda ganaba popularidad, atrayendo coleccionistas y críticos de arte de toda Andalucía. Cada lienzo cargaba emoción, amor, rencor, arrepentimiento y esperanza. No ocultaba sus lágrimas mientras pintaba, pero cada obra se convertía en un paso hacia la libertad. «Estoy aprendiendo a vivir sin depender de nadie», le dijo a Marisol mientras organizaba la nueva exposición. «Eso no significa que no puedas dejar que alguien entre en tu vida de nuevo», respondió la tía. Lucía comenzó a percibir que Alejandro no era el enemigo que había imaginado durante todos esos años. Había un cambio en él, y eso la inquietaba de manera inesperada. Mientras tanto, la familia Ortega aún mantenía cierta resistencia. Doña Mercedes, aunque descontenta con la independencia de su hija, percibió que Lucía estaba más fuerte y confiada. «Quizás tu camino no necesita de cadenas, hija», admitió en voz baja. «No necesito, madre. Pero si puedo elegir en qué confiar», respondió Lucía, sintiendo una ligera libertad en sus palabras. El padre, don Ignacio, no pudo ocultar su orgullo al ver a su hija prosperar. «Señora, nuestra hija ha crecido más allá de nuestra protección», dijo a su esposa.
Ella solo suspiró, aceptando que la niña de antaño se había convertido en una mujer capaz de moldear su propia vida. En Granada, Alejandro comenzaba a percibir pequeñas victorias personales. El respeto que ganaba de los agricultores y compañeros voluntarios no venía del apellido, sino del esfuerzo genuino. Se sentía útil, valioso, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría reconquistar la confianza de alguien que realmente importaba, Lucía. Un día, mientras ayudaba a descargar cajas de aceitunas, encontró una pintura dejada por Lucía para la galería, una escena del campo de olivos en Ronda, con el sol derramando tonos dorados sobre los viñedos. Se detuvo, sintiendo el peso y la belleza de aquel recuerdo. «Todavía recuerda, aún hay esperanza», murmuró, casi en voz alta. La conciencia de que podía convertirse en un hombre mejor comenzó a transformar cada gesto. Sonreía más, ayudaba más, sobre todo, reflexionaba sobre cada palabra y acción antes de actuar. Mientras Alejandro reconstruía su carácter, Lucía comenzó a aceptar pequeños cambios en su vida personal. Aceptó invitaciones a exposiciones en ciudades vecinas, conoció a otros artistas y amplió su red de contactos. Pero, de manera consciente, evitaba cualquier relación superficial. «Si alguien entra en mi vida, debe ser por elección, no por obligación», se repetía a sí misma. El reencuentro en Ronda había encendido algo en ambos, pero el tiempo era ahora un aliado. Cada gesto, cada elección, era una prueba de que podían, tal vez, superar el pasado sin prisa. En un día de otoño, cuando Alejandro decidió regresar a Ronda para ayudar en la instalación de una nueva exposición de Lucía, ella lo recibió con distancia, pero sin hostilidad. «Veo que estás trabajando», dijo, observándolo cargar cajas de lienzos. «Sí, aprendí que ser útil es mejor que ser temido», respondió él, con una sonrisa contenida. Compartieron un breve momento de silencio, pero el aire no estaba cargado de rencor. Por primera vez, había espacio para respeto y curiosidad mutua, la base de la reconciliación que lentamente se estaba formando. Con los meses que siguieron, Alejandro sintió que su mundo cambiaba de manera inesperada. Trabajar en la cooperativa de aceite de oliva ya no era solo una obligación, era una forma de reconstruir su propia identidad. Aprendió a valorar el esfuerzo diario, la paciencia y, sobre todo, la empatía. Cada amanecer traía nuevas lecciones: conversar con los agricultores, ayudar en las tareas más simples, comprender los desafíos de quienes no tenían privilegios. «Nunca imaginé que ser útil pudiera enseñarme tanto», dijo a Diego, tras un largo día de cosecha. «A veces el orgullo es el mayor obstáculo del hombre», respondió Diego, con una sonrisa. Alejandro sonrió, reflexionando sobre cada palabra. Por primera vez, se sentía humilde sin sentirse disminuido. Mientras tanto, Lucía prosperaba en su galería. Las exposiciones atraían cada vez más atención, y la artista se hacía conocida por su estilo único: escenas intensas de emoción, colores que traducían sentimientos complejos, figuras que llevaban historias de pasión, dolor y redención. Sin embargo, a pesar del éxito, no se cerraba al mundo. Una tarde, mientras organizaba una nueva exposición de paisajes andaluces, Alejandro apareció. No era una visita casual, quería ayudarla a montar algunos lienzos pesados, demostrando cuidado y respeto. «Gracias por venir», dijo Lucía, observándolo. «Quise hacerlo. No para impresionarte, sino porque puedo y quiero ayudar», respondió él, cargando cuidadosamente un lienzo. El gesto, simple pero cargado de sinceridad, marcó un punto de inflexión entre ellos. Con el tiempo, ambos comenzaron a darse cuenta de que el respeto y la colaboración mutua podían generar sentimientos más profundos. Largas conversaciones sobre arte, familia y futuro comenzaron a reemplazar los silencios incómodos. Un día, Alejandro compartió con Lucía su experiencia en Granada. «Trabajar allá me hizo darme cuenta de lo que importa de verdad. No el dinero, ni el apellido, sino la honestidad y la dedicación». Lucía lo miró, sorprendida. «Nunca pensé que aprenderías algo así, pero veo que lo hiciste. Y tú también has cambiado. No eres la misma joven orgullosa de antes. La experiencia enseña, Alejandro. Incluso a los que parecen inflexibles». Era un reconocimiento mutuo de transformación. Ambos habían evolucionado, aprendiendo a manejar orgullo, resentimiento y expectativas externas. Una tarde de otoño, caminaban por los viñedos de Ronda, lado a lado. El aire estaba fresco, el aroma de los olivos mezclado con el de las flores de azahar. No había prisa ni obligación, solo una convivencia genuina, silenciosa, pero cargada de significado. «A veces me pregunto cómo sería todo si hubiéramos entendido antes», dijo Lucía, mirando al horizonte. «Quizás habríamos cometido los mismos errores, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo bien», respondió Alejandro. Ella sonrió, finalmente sin máscaras. Pequeñas victorias diarias consolidaban la confianza. Alejandro aprendía a escuchar sin juzgar, Lucía a permitirse confiar. Cada gesto,
Cada acción, cada conversación aumentaba la intimidad sin presiones externas. Comenzaron a reír juntos nuevamente, no de la situación, sino de la propia humanidad, de la vulnerabilidad que compartían. Una noche de noviembre, mientras observaban el atardecer sobre los viñedos, Alejandro tomó discretamente la mano de Lucía. Ella no retrocedió. «Nunca pensé que sentiría esto por ti», confesó ella, sin desviar la mirada. «Y yo nunca pensé que podría aprender a amarte sin perderme», respondió él, con una sonrisa contenida. La conexión, antes cargada de resentimiento, se había transformado en comprensión y admiración mutua. Ambos comprendían que el pasado no necesitaba definir el futuro, solo enseñarles. El invierno se acercaba a Ronda, pero el clima de la ciudad estaba lejos de ser frío. En la Galería de Lucía, una exposición especial reunía sus obras más intensas, pinturas que reflejaban dolor, arrepentimiento, esperanza y amor. Toda la ciudad hablaba del evento. Críticos, artistas, curiosos y periodistas aguardaban para presenciar el talento que estaba redefiniendo la carrera de la joven Ortega. Alejandro llegó temprano, no como un millonario, sino como alguien que deseaba apoyar, reparar errores y mostrar sinceridad. No traía flores ni regalos, sino una pequeña caja con un cuadro que él mismo había intentado pintar, un paisaje del viñedo de Granada, inspirado en los meses de trabajo duro y reflexión. «Es feo, pero lo hice pensando en ti», dijo, colocando discretamente el cuadro sobre una mesa. Lucía lo miró, sorprendida. «Alejandro, esto es tuyo». «Sí, no es perfecto, pero representa lo que aprendí y lo que siento». Observó cada trazo y percibió algo inesperado. No era solo un cuadro, era una confesión silenciosa, cargada de humildad y arrepentimiento. Mientras los invitados llegaban, la tensión entre ellos se mantuvo. Pero había algo diferente. La hostilidad había dado paso a la curiosidad, a la expectativa. Lucía no sabía si podía confiar totalmente, pero estaba dispuesta a escuchar. Cuando la prensa entró, notó a Alejandro y Lucía lado a lado, sin poses, solo con naturalidad. El contraste era notable. Años atrás habrían fingido sonrisas, ahora compartían un silencio cómodo y respeto. Durante la apertura de la exposición, Alejandro tomó coraje, frente a todos, habló. «Hace tiempo cometí errores que lastimaron a la mujer más increíble que he conocido. Hoy no vengo a pedir tu amor, Lucía, solo vengo a pedir perdón y a mostrar que he cambiado». El murmullo recorrió la galería. Lucía, con los ojos vidriosos, sintió su corazón apretarse, no por miedo, sino por reconocimiento. Él estaba vulnerable, auténtico y humano. «Alejandro», comenzó ella, dudando. «No digas nada todavía», interrumpió él suavemente. «Solo quiero que sepas que nunca fue desprecio. Solo miedo y orgullo. Pero ahora, solo hay sinceridad». En ese instante, algo que parecía imposible años atrás ocurrió. Lucía extendió la mano y, con un gesto simple, colocó su mano sobre la de él. Un toque ligero, pero cargado de significado. «Te perdono», dijo ella, en voz baja, casi para sí misma. «Gracias por darme la oportunidad de demostrar que puedo cambiar», respondió él, apretando suavemente su mano, sin prisa, sin exagero. El silencio de la galería se convirtió en testimonio de su transformación, de las heridas sanadas y la confianza reconstruida. Horas después, ambos salieron a la terraza de la galería, observando Ronda bajo el cielo estrellado. Los olivos, los viñedos y la luz de la luna creaban un paisaje casi mágico. «Nunca imaginé que llegaríamos aquí», dijo Alejandro, mirando las luces de la ciudad. «Ni yo, pero supongo que el tiempo, el esfuerzo y la sinceridad logran lo que el orgullo impide», respondió Lucía, sonriendo levemente. Se acercaron, no como enemigos, no como compañeros forzados, sino como iguales que aprendieron a respetarse, comprenderse y, finalmente, permitirse sentir. En ese momento, Alejandro comprendió que el clímax de su viaje no era solo reconquistar a Lucía, sino también encontrar su propia redención, el coraje de enfrentar los errores, la humildad de cambiar y la paciencia de esperar el perdón. Y Lucía, al sentir la sinceridad de él, comprendió que perdonar no era debilidad, sino una elección poderosa para liberar a ambos del pasado. Tras la exposición y el gesto de perdón de Lucía, la vida de ambos comenzó a encontrar un ritmo más armonioso. No era un cuento de hadas inmediato, sino una reconstrucción cuidadosa de confianza y respeto. Alejandro volvió a la vinícola de Granada, esta vez con la conciencia tranquila. Su trabajo ya no era una obligación, sino una fuente de orgullo genuino. Sabía que había cambiado. Cada decisión, cada gesto llevaba humildad y responsabilidad. Los empleados notaron la diferencia y lo respetaban, no por el apellido, sino por su carácter. Lucía, por su parte, prosperaba en su galería. Sus obras ganaban notoriedad, y la artista finalmente comprendía que su libertad y su talento podían coexistir con sentimientos genuinos hacia alguien.
Ya no necesitaba protegerse con muros de orgullo, podía abrir espacio a relaciones sinceras. Un día, Alejandro recibió un mensaje de Lucía. «Ven a Ronda. Hay algo que quiero mostrarte». Cuando llegó, la encontró en el jardín de la galería, rodeada de nuevas telas, pintadas con tonos de oro, rojo y verde, colores que representaban la vida, el renacimiento y la esperanza. «Estas son para ti», dijo ella, sonriendo. «¿Para mí?» «Sí, porque sin tu cambio no habría inspiración suficiente para completarlas». Alejandro quedó sin palabras. El gesto, simple pero cargado de significado, confirmó cuánto habían crecido ambos, y cómo el dolor del pasado se había transformado en arte, aprendizaje y comprensión. Los días siguientes se llenaron de momentos pequeños, pero significativos, paseos por los viñedos, almuerzos improvisados con Diego y amigos, largas conversaciones sobre sueños y planes. Cada gesto consolidaba la relación, confianza, admiración, finalmente, amor. Durante una tarde de invierno, sentados en una terraza iluminada por el atardecer, Alejandro tomó la mano de Lucía y dijo: «Nunca pensé que podría sentirme completo después de tanto orgullo y errores. El tiempo nos enseñó que el amor verdadero no llega de inmediato, llega cuando aprendemos a escucharnos y respetarnos», respondió ella, apretando su mano. El matrimonio forzado se había transformado en una elección consciente. No estaban presos a expectativas familiares, sino libres para vivir y amar de forma auténtica. Han pasado 3 años desde el reencuentro en la Galería de Ronda. La ciudad aún conservaba su encanto antiguo, con calles estrechas, balcones floridos y el perfume de flores cítricas en el aire. Pero para Alejandro y Lucía, la vida ahora tenía colores más vivos, llenos de elecciones genuinas y amor consciente. Alejandro había asumido la gestión de la vinícola con una nueva perspectiva. Cada cosecha, cada vino producido reflejaba esfuerzo, humildad y dedicación. El nombre Montemayor, antes sinónimo de orgullo y arrogancia, ahora representaba responsabilidad y excelencia reconocida en la región. Lucía, con su galería consolidada, se convirtió en referencia en Andalucía. Sus obras viajaban por todo el país y atraían visitantes internacionales. ¿El tema recurrente? Las emociones humanas más profundas: dolor, perdón, superación y amor verdadero. Ambos habían transformado la relación que comenzó con odio y obligación en una alianza sólida, basada en confianza, respeto y pasión compartida. Vivían en una casa antigua, reformada con cuidado, entre viñedos y olivares, donde cada detalle recordaba la trayectoria que habían recorrido juntos. Una tarde soleada, Lucía preparaba una nueva pintura en el estudio, mientras Alejandro revisaba el stock de la vinícola. El silencio entre ellos no era incómodo, era la tranquilidad que solo quienes han pasado por pruebas profundas pueden compartir. «¿Recuerdas cuando huí antes del matrimonio?», preguntó Lucía, con una sonrisa nostálgica. «Sí, y nunca pensé que terminaríamos aquí», respondió Alejandro, acercándose y tocando suavemente su mano. «Ahora podemos decir que fue necesario», dijo ella, riendo. «Sí, para entender lo que realmente importa». La relación evolucionó de manera natural. Había amor, pero también amistad profunda y admiración mutua. En los encuentros con familiares, cada risa compartida y cada gesto de cuidado demostraba que el pasado doloroso se había transformado en un puente sólido hacia el futuro. Lucía había incluido en una de sus exposiciones una pintura de una pareja caminando entre olivares bajo la luz dorada del atardecer, un homenaje a su propia historia. Alejandro, orgulloso, comprendió que ese cuadro no era solo arte, sino un recuerdo vivo de superación y crecimiento. Diego, aún fiel amigo y confidente, comentó un día: «Nunca vi a un Montemayor tan feliz y tan humano». Alejandro sonrió, dándose cuenta de que el mayor triunfo no estaba en los viñedos ni en la fortuna, sino en la capacidad de amar, perdonar y ser perdonado. El sol iluminaba los viñedos y los olivares, reflejando el camino que Alejandro y Lucía habían recorrido juntos. Cada paso, cada decisión difícil, cada lágrima y cada gesto de perdón los había moldeado, transformando un matrimonio forzado en una verdadera y amorosa asociación. La Galería de Lucía se convirtió en un punto de encuentro para amantes del arte y admiradores de la historia de superación que ella y Alejandro vivían. Cada pintura contaba un fragmento de su viaje: dolor, arrepentimiento, crecimiento, reconciliación y amor genuino. Alejandro, que en otro tiempo cargaba solo orgullo y presiones familiares, ahora sonreía con ligereza, en paz con su propio corazón y con la vida que había construido al lado de Lucía. No necesitaba demostrar nada a nadie, solo vivir con autenticidad y compartir momentos significativos con la mujer que había aprendido a amar verdaderamente. Lucía, por su parte, había aprendido que perdonar es liberador y que amar a alguien requiere coraje, paciencia y confianza. Ya no era una joven protegida del mundo, sino una mujer que elegía, cada día, vivir plenamente y amar sin miedo. En una tarde serena,
Ambos caminaron por los viñedos de Granada, lado a lado, en un silencio cómodo. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, dijo Lucía. Yo tampoco, pero lo importante es que llegamos juntos, respondió Alejandro, sosteniendo su mano con firmeza y ternura. El pasado ya no los definía. Cada recuerdo difícil, cada desafío superado, cada momento de dolor se había transformado en aprendizaje, fortaleciendo su relación. El amor ahora era elección, libertad y complicidad. Esta historia demuestra que incluso las relaciones más complicadas pueden transformarse con humildad, paciencia y coraje. El perdón no solo sana heridas, sino que crea espacio para un amor genuino y un crecimiento personal. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañar esta emocionante travesía. Dale like, comenta qué te pareció la historia, suscríbete al canal y comparte tus sugerencias para los próximos vídeos. Queremos traer más historias de superación, emoción y giros inesperados que inspiren.